Bueno, iniciemos con el mercado de índices bursátiles, uno de mis favoritos, la verdad. Los índices son indicadores que te permiten conocer la evolución de un mercado, permite entender el comportamiento de las acciones, ¿sí? Te permite conocer cómo está la economía de un país. Para construir un índice, lo que tienes que hacer es seleccionar primero que todo una canasta. Entonces, por ejemplo, tú quieres crear el índice de las mejores EPS en Colombia, el índice de las mejores empresas de videojuegos en el mundo. Una vez seleccionado esa canasta, lo que tienes que hacer es seleccionar los mejores activos o las mejores compañías que harán parte de este índice, y esto lo harás de acuerdo a su liquidez. Cuando ya tienes ese número específico, por ejemplo, no sé, las 15 mejores empresas de creación de videojuegos, lo que haces es realizar un proceso de ponderación. Se realiza un balance del índice y se realiza mediante criterios como, por ejemplo, lo es el de la capitalización bursátil. Que la capitalización es el nombre que recibe el valor de mercado que tienen las compañías. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, noticias de Apple llegó al trillón de dólares en capitalización, Bitcoin llegó al primer trillón de dólares en capitalización, qué sé yo, esto significa el valor de mercado que tienen esos activos. La capitalización se halla multiplicando el precio de la acción por el número de acciones. En el caso, por ejemplo, de las criptomonedas, sería el precio de la criptomoneda por el número de criptos o el número de activos en circulación. ¿Listo? Vamos a hablar un poquito de los principales índices que existen en el mundo, que nos van a dar de pronto un poquito de información de cómo está la economía en estos países o en estos lugares. Empecemos obviamente por Estados Unidos, donde encontramos el primero de todos, que es el Dow Jones o el US 30, que es uno de los más antiguos del mundo. Y este nos muestra los 30 activos o las 30 acciones más importantes del mercado de Estados Unidos. Seguido por el S&P 500, que son los 500 activos más importantes. Después el Nasdaq 100, que son las 100 acciones más representativas del mercado tecnológico del Nasdaq. Si te das cuenta, el número que acompaña normalmente a los índices te indica el número de acciones o de activos que hacen parte de este. En Europa encontramos el FTSE 100 de Londres, el CAC 40 de París, el DAX 30 de Alemania, el IBEX 35 de España. En Asia, el Nikkei 225 de Japón, el Kospi de Corea del Sur, el Hang Seng del Hong Kong, y en Latinoamérica, el Bovespa de Brasil, el IPC de México, el Colcap de Colombia y el Merval de Argentina. Algo que tienes que saber importante es que no se puede invertir directamente en un índice, pero se puede apalancarse de ellos, digámoslo así, mediante, por ejemplo, ETFs, que hablaremos de ellos un poco más adelante, mediante operaciones en futuros, o por ejemplo, operándolos mediante contratos por diferencia de precio o CFDs, que es lo que se realiza en el trading tradicional. Así es que tú te puedes apalancar y aprovechar este mercado. Te veo en el siguiente video.